Hoy día quiero hablarles acerca de algo que realmente Dios me ha estado mostrando ahora último, muy fuerte en mi vida. ¿Se me escucha sin el micrófono? Si hablo así, ¿se me escucha? ¿O tengo que...? Sí, por la... Ok, ya. Muy bien, les explico. Yo trabajo en una empresa. O sea, lo mío es laborar en empresa, lo nuestro, la mayoría de los jóvenes con los que tratamos, muchos son empresarios o trabajan en empresas, son ejecutivos o ya son graduados de alguna universidad, muchos trabajan independientes, otros no, son empleados, algunos son los empleadores. Ahora hay una tendencia en el mundo actual donde, por ejemplo, parte del negocio familiar que se tiene es venta de buses, importación de buses, etcétera, vans, etcétera. Pero hay otra división que es la venta de carros, ¿sí? De carros sedán o... ¿Por qué les digo esto? Porque en los últimos años hay la tendencia, antes era lo que se vendía más era el carro de 4 puertas, el sedán. El que todos conocemos, el que todos alguna vez hemos visto. Pero ahora último, no sé si ustedes han visto por las calles, hay mucha camioneta, ¿no? Ahora ya las camionetas, las 4x4 y las de distintas marcas. Y los estudios demuestran que cada vez más hay más jóvenes de 25, 34, 35 años que ya son empresarios. Entonces, por eso ellos han aumentado la demanda de este tipo de carros. Entonces ahora el sector se enfoca bastante en este tipo de empresario joven, o el joven que ya tiene su plata, que puede alquilar su departamento y trabajar, porque esa es la realidad ahora. Entonces, dentro del mundo de la empresa, cuando uno comienza a realizar un plan, sea cual fuere, lo primero que una empresa siempre debe determinar es cuál es tu visión y cuál es tu misión. Y todos lo sabemos porque nosotros muchos tienen iglesia, algunos tienen un ministerio. Creo que tú trabajas con los judíos, ¿no, hermana? Yo una vez te vi en la Iglesia Bautista de Gracia y bien interesante lo que ella contaba. Entonces, muchos tenemos ya ministerios, hemos determinado una visión, una misión, pero hay muchas empresas que fracasan o surgen o fracasan dependiendo de cómo mantengan su visión. Hay empresas que se desvían de su visión y simplemente a la larga desaparecen, como empresas que continúan creciendo y creciendo. Entonces, cuando llegamos al ámbito cristiano, nosotros sabemos que el que da el crecimiento de la iglesia es Dios. Dios ha puesto y coloca a cada persona dentro de la iglesia para el crecimiento de la iglesia, pero siempre hay alguien que tiene que marcar el rumbo de cada obra, de cada iglesia, de cada misión. Nosotros, como Permanecer, hay algo que nos preocupa mucho. Yo tengo muchos amigos que son misioneros, entonces algunos están fuera del país, algunos otros están dentro del país en lugares como Iquitos. Estaba viendo el boletín, ahí está Jairo Torres, a quien lo conozco de tiempo también. Y algunos he estudiado y los he visto irse a misiones. Y muchos, con mucha pena, he visto, no sé si la palabra sería fracasar, pero simplemente irse con una expectativa o con una ilusión y regresar completamente, literalmente, por sus palabras, derrotados. Porque ellos pensaban que las cosas se iban a dar de una forma, pensaban que iban a llegar a un lugar y que todo mágicamente se iba a abrir, y se dan cuenta que la realidad es otra. Ahora, los que han estado en misiones, los que hemos estado alguna vez en un viaje misionero, comprenderemos que no es lo mismo ir una semana a hacer misiones, predicar, tocar puertas y luego volver a tu lugar de confort que todos tenemos. Otra cosa es dejar todo, irte a un lugar nuevo, establecer una nueva obra y comenzar algo si es que Dios te mandó. Entonces, hay un versículo que a mí me llamó mucho la atención y es el que quiero, por favor, que abran sus Biblias. Está en Proverbios capítulo 29, 18. Es un versículo muy conocido. Es un versículo muy, muy conocido para muchos, lo debemos haber escuchado. Proverbios 20, 18. Dice así: sin profecía el pueblo se desenfrena,
mas el que guarda la ley es bienaventurado. Qué interesante este versículo. Distintas traducciones le dan algunas otras palabras a esta que dice profecía. Algunos dicen revelación y hay una traducción que dice sin visión. Sin visión el pueblo se desenfrena. ¿Saben qué? Algo que me preocupa mucho de muchos amigos que he visto, de muchas personas que me rodean y que conversamos. Ahora, como les digo, esto no es nada inventado mío, es porque siempre conversamos con muchos que te escriben al correo o te mandan el informe misionero, o te cuentan cómo está yendo la obra. Y es que a veces es triste ver que muchas personas pierden el enfoque por el cual fueron llamados o por el cual fueron a tal lugar. Cada uno de nosotros somos personas distintas. Ninguno es una persona igual. Tenemos rasgos distintos, tenemos formas de hacer las cosas distintas, personalidades distintas, etcétera, etcétera. Y Dios igual trata con las personas de forma distinta. Con cada uno Él va tratando de acuerdo a como Él desea. Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, lo dice por separado. Él trató de una forma con Abraham, trató de otra forma con Isaac, trató de otra forma con Jacob, trató de una forma distinta con cada profeta, los envió a hacer una labor específica a cada uno y con resultados distintos. Con los apóstoles Jesús llamó a 12 y no los 12 se fueron a predicar al mismo lado. Escogió a Pablo y lo mandó a que, ahora que nosotros conocemos la mayoría de nuestra doctrina está basada en las cartas de Pablo. Pedro fue llamado a hablar primero con los gentiles, etcétera, etcétera. Y Dios trabaja con cada persona de forma distinta. Ahora, les cuento por qué yo sé que muchos van perdiendo la visión. Muchos de los misioneros que están en el campo y que nosotros apoyamos van perdiendo la visión. ¿Saben por qué? Porque cuando hablo con muchos de ellos, muchos tienen mi edad. Yo tengo 30 años. Harold también tiene 29, ¿no? Ya está por cumplir 30. Entonces tengo 30 años y muchos tienen 32, 33 y ya están en las misiones. Son casados, tienen hijos. ¿Y saben por qué sé que ya perdieron la visión? Porque me dice, cuando le digo, hermano, ¿qué puedo hacer por ti? Yo quisiera ayudarte. ¿Qué necesitas? ¿Te podemos asesorar en algo? ¿Ayudar? Porque parte es lo que queremos hacer con Permanecer. Ayudar un poco a la misión. Porque vemos que hay una necesidad. Y muchos están a la espera de la fórmula mágica. Piensan que hay la fórmula mágica para que todo funcione. Me dicen, hermano, claro, ¿por qué no viene y nos da unas clases que ahora está de moda esto del iglecrecimiento? ¿No has escuchado? ¿No? Que cómo hacer crecer tu iglesia en 3 meses. Entonces ya todos saben cómo hacer crecer la iglesia en 3 meses y todos deben hacer igual. Yo no critico a ningún pastor ni ningún hermano porque cada uno Dios lo ha llamado y cada uno hace la obra que Dios le dijo que haga. Pero ¿dónde viene el problema? ¿Recuerdan ustedes cuando salió la moda de Rick Warren, del pastor Rick Warren? Eso fue hace... Yo estaba en el seminario todavía, así que salió la moda de que todos... Yo estoy sin corbata porque yo vengo de la oficina y me vuelvo a la oficina, pero todos antes predicábamos con corbata, porque yo estoy en la iglesia de chiquitito, entonces he visto todos los cambios que sufre la iglesia. Y la iglesia, muchas veces mi iglesia donde yo estaba, era como que se iba por acá y luego se iba por acá y luego salía otra corriente, ¡uy, qué bacán! Y se iban por este lado y donde vayan las nuevas corrientes. Y salió esta moda del pastor Rick Warren. Ahora, si Dios lo usó o no lo usó, eso no es mi competencia. Lo que yo les quiero decir es que dentro de sus libros salió esto de la campaña de 40 días con propósito, que me pareció interesantísimo, pero él tenía una particularidad, que él para llegar a la gente de su comunidad, él simplemente agarró, se sacó la corbata, iba en camisa hawaiana, ¿recuerdan, no? Entonces muchos pastores dijeron, ese es el secreto. Ese es el secreto, así está. Sacarse la corbata, ¿cómo no lo pensamos antes? Y comenzó la moda de que ya no predico con corbata. Y luego otros ya se sacaban la camisa y todo, pensando que ese era el secreto, porque nosotros somos, siempre por naturaleza, vemos algo, eso funciona.
Pues si no, no tendrían tanto éxito estos que vienen a decir el secreto del éxito. Han visto los libros. El secreto, justo que hay uno que se llama, que ha batido récord de venta mundial, porque la gente necesita saber, quieren saber cuál es la fórmula mágica. Y entonces iban y muchos comenzaban a adquirir las formas que él decía como debería llevar una iglesia. Entonces algunos decían, otros estaban buscando ya la forma de lavar los carros, porque era parte de lo que él hacía. Me parecía interesante para lo que él, si Dios le dijo, bueno, pero muchos otros comenzaron a buscar eso, ¿no? Algunos estaban buscando, entonces que vengan con sus carros y lavamos los carros de los vecinos. Y escuché a muchos que decían, sí, porque Rick Warren dice, y Rick Warren esto, y Rick Warren algo. Ahora, ¿estoy en contra de Rick Warren? No, lo que estoy tratando de decir es que Dios, no somos Rick Warren. Dios usa a cada persona y le da a cada persona una visión distinta de acuerdo a su voluntad. Dios no va a trabajar conmigo como trabaja con nuestro pastor José Vallejo. Dios no va a trabajar conmigo como trabaja con el pastor Walter Morán. Dios no va a trabajar igual, porque Dios es un Dios creativo. Dios es un Dios que innova, que hace... Nosotros somos la muestra más grande de lo que Dios hace. Somos distintos. Dios es un Dios original. Creó los animales, miren toda la cantidad de animales, y cada vez se encuentran especies nuevas. Entonces no podemos pretender encasillar a Dios en la visión de alguien y querer copiarnos. Y este versículo dice, sin visión el pueblo se desenfrena. Acá está. Sin visión el pueblo se desenfrena. Quieranlo o no, nosotros, los líderes, los que dirigimos algún ministerio, los que dirigimos alguna misión, los que dirigimos alguna iglesia, somos, en cierta forma, o es usted, el que guía la iglesia. ¿Sí o no? No estoy hablando de cómo sea el gobierno en su iglesia, eso es de cada uno, pero alguien tiene que marcar la pauta en una iglesia. Y las personas que están en misiones, los misioneros, las familias que se van, alguien tiene que dar la pauta por dónde ir. Si no, ¿quién? Muchos misioneros se van a otro lado y quieren copiar exactamente como es su iglesia de donde salieron. Ahora, ¿qué es bueno? Porque eso significa que la iglesia de donde salieron es digna de imitar. Pero eso no quiere decir que va a funcionar lo mismo. A veces hemos perdido algo muy importante, que es nuestra relación con Dios, nuestro esperar que Dios nos muestre el camino, porque es más fácil buscar el secreto. Es más fácil ir a una conferencia y esperar que el pastor de la conferencia nos cuente qué es lo que Dios quiere. ¿Sí o no? Por eso las conferencias, no estoy en contra de las conferencias, me parecen buenas, pero digo, la mayoría va y escucha, ojalá que ahí esté el secreto. Y vienen renovados a su iglesia, hermanos, bien, a partir de ahora vamos a hacer de esta forma. Y la iglesia iba por un lado y ahora va por otro lado completamente distinto. Eso lo he visto, eso pasa y sucede tanto en las iglesias como en cualquier otro lado. Es parte de la naturaleza. Quiero que veamos en Mateo capítulo 6, versículos 22 al 23. Mateo capítulo 6, versículos 22 al 23. Si nosotros vemos, Dios quiere que tengamos visión. Es más, mucho de nuestra visión, de lo que veamos, es lo que va a determinar cómo nos portemos, cómo caminemos, cómo seamos. Me olvidé de decir cuál es la definición de visión, porque hay varias definiciones, pero una de las definiciones del diccionario de la palabra visión es la habilidad de poder ver un poquito más allá. No solo el ver, sino la habilidad de poder ver un poquito más allá. En el tema de los negocios lo llaman olfato o intuición. Ese empresario tiene olfato, tiene intuición y él ve. Algunos, pero la visión es muy importante porque es la habilidad de ver. En primer lugar, ¿cuántos usan lentes? O sea, es tonta la pregunta porque los estoy viendo, pero igual quería que levanten. Sí, hay distintos tipos de enfermedades en los ojos o de deficiencias, ¿no? Yo, por ejemplo, no uso lentes, pero porque pero debería. Hay algunos que ven de cerca muy bien.
O sea, pero solo ven acá, hasta acá, ¿no? Sin los lentes solo ven hasta donde, como dice, hasta la punta de la nariz. Y más allá ya no ven nada. ¿Esto cómo se llama? Miopía, es lo más común. Hay otros que es al revés. Ven muy bien de lejos, pero no ven bien de cerca. Y no me acuerdo cómo se llama esto, creo que es astigmatismo. Y etcétera, etcétera. Pero hay tener una visión 20/20, ¿saben lo que es 20/20? No una visión perfecta, que ve muy bien, que lee todas las letritas, han visto del oftalmólogo, ¿no? Que dice, eso es buenísimo. Mejor ves, pues mejor caminas por la vida. En la noche puedes caminar muy bien, ves las cosas con claridad, ves los detalles. Mejor visión te ayuda a desarrollar un poco mejor tu vida. Y por eso es que usamos correctores de visión, que son en este caso los lentes, para manejar. Si uno no ve bien, no puede manejar si no usa lentes, en caso de que tengas alguna deficiencia. Y si usas lentes, tiene que estar en tu brevete, ¿no? Necesita ayuda, o hay unos lentecitos que dicen ahí debajo. Entonces, una buena visión es importante para cada aspecto de la vida. Pero miren lo que dice acá Jesús en el capítulo 6 del verso 22 al 23 de Mateo. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que la luz que hay en ti, hay es tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ahora, si nosotros vemos un poco el contexto de lo que está hablando en este capítulo, antes está hablando acerca de que no hagamos tesoros aquí, sino tesoros en el cielo. Antes de este pasaje, primero está diciendo, oye, ¿ustedes son de guardar plata acá? ¿Qué tal si la guardan mejor en el cielo? Hagan tesoros para el cielo. En vez de estar guardando plata acá porque acá todo se corroe y no dura, mejor hagan tesoros arriba. Y después, dentro de esta misma línea de pensamiento, en el verso 24, otra vez vuelve a decir, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Entonces habla acerca igual del tema de servicio a Dios y que no podemos estar jugando. Y después de esto, en la misma línea de pensamiento, habla otra cosa que es acerca del afán, acerca de no estés afanado, no tengas ansiedad, pero para todo esto se necesita un tipo de visión, es lo que hablo. Por ejemplo, si nosotros como cristianos tuviéramos una visión distinta que el resto de personas, porque ¿hasta dónde ve la gente? La gente normal ve que, bueno, me muero y como la vida es una sola, tengo que vivirla y hacer lo más plata que pueda, ¿sí o no? El cristiano tiene una visión distinta, tiene un enfoque distinto. ¿Cuál es? Yo estoy acá de peregrino y no voy a estar mucho tiempo, así que el tiempo que esté lo tengo que hacer lo mejor que pueda, porque la mayoría de mi tiempo voy a estar en el cielo con el Señor Jesús, ¿no? Entonces esa es la visión que tiene un cristiano. El cristiano ve hacia allá y por lo tanto obra como tal. A donde veamos es donde determina dónde vamos a ir. Si yo miro y mis ojos están puestos en que algún día me voy a ir al cielo y que lo que está acá es pasajero, eso va a determinar mi forma de vivir. O sea, pues trabajaré y haré todo lo posible, pero todo mi enfoque, todo mi esfuerzo va a estar hacia ese lado. Si no, voy a vivir como el resto. Por eso hay tantos cristianos que nosotros vemos en las iglesias carnales, los que le llamamos los carnales, ¿no? Que van a veces, que a veces no van, porque ellos tienen una visión oscurecida, ellos tienen una visión distinta, ellos ven, no, que acá es, que cómo voy a dar el diezmo, porque si no me quedo sin plata, que, ¿no? Eso, entonces ellos tienen un montón de cosas que están de acá que no les permiten ver más allá. El mismo Hebreos nos decía que teníamos que tener nuestros ojos puestos en Jesús. Es importante determinar cuál es la visión para el ministerio. Acá llegamos a un punto muy interesante en la Biblia. Ustedes han leído acerca de lo que Dios dice de Isaac, por ejemplo. Dice que cuando Isaac comenzó a envejecer, sus ojos
se oscurecía. Si nosotros leemos todo el pasaje, previamente habla de que su hijo, Esaú, se había casado con una chica que no era del pueblo de Dios. Después menciona, y esto está en Génesis 27, el capítulo 27, si leemos todo el pasaje, es curioso notar que primero se menciona que Isaac comienza a oscurecer su vista. Dice, y cuando Isaac ya era de avanzada edad, dice que sus ojos se le oscurecían. Ahora, yo conozco personas mayores que tienen una vista espectacular. Por ejemplo, mi papá tiene buena vista, pero otros no. No es tanto el punto, sino que menciona este detalle y luego viene todo el relato de Jacob y Esaú, que ya nosotros conocemos. ¿Cómo pasó todo esto? Que Isaac le dio la bendición a Jacob en vez de Esaú. Porque no veía, porque menciona esta característica antes de una de las decisiones malas que toma Isaac, que después Dios la transformó para bien, por supuesto, porque Dios puede tomar cualquier cosa y siempre la va a tornar Él para bien, porque es para su gloria. Pero digo, de que el que debía tener la bendición era Esaú. ¿Y cómo fue que Jacob pudo engañarlo? Porque su padre no podía ver. Entonces es interesante que justo antes de hacer esto, de equivocarse con con Esaú y Jacob, antes de hacer eso, que después trajo terribles problemas, porque Jacob tuvo que huir, Esaú lo quería matar, ¿se acuerdan, no? Pero antes de eso, Dios menciona a propósito en la Biblia, aconteció, es más, si alguien lo puede leer el versículo 1, por favor, el capítulo 27 de Génesis, el versículo 1. ¿Alguien lo tiene ahí? A ver, por favor. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Muchas gracias. Qué interesante que Dios nos pone, porque sabemos que en la Biblia nada está de casualidad. No es que Dios estaba dictando y de repente, uy, no sé si sería bonito poner este detalle. No, la Biblia dice, escudriñad las Escrituras, porque cada detalle nos muestra algo. Y es muy importante que veamos que justo antes de tomar, dice que aconteció que cuando a Isaac se le fue la vista, cuando ya no veía, dice que se le oscurecieron sus ojos, pasa todo esto que ya nosotros sabemos las consecuencias. Qué importante es tener una buena visión. Sin embargo, tengo otro que tiene algo distinto. Esta persona es Moisés. Nosotros hemos leído, ¿en dónde? En Deuteronomio 34:7. Cuando Moisés muere, me llama mucho la atención, ¿por qué Dios tendría que mencionar esto? ¿Por qué tendría que estar en el texto? Que dice que Moisés, ni sus fuerzas se debilitaron, ni nunca se oscurecieron sus ojos. Si no, vayamos al texto. Moisés. ¿Okay? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Deuteronomio 34:7. De edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Muchas gracias. Qué interesante. ¿Por qué mencionaría sus ojos nunca se oscurecieron? Pero después les voy a dar otro dato que está en este mismo pasaje. ¿Por qué? Que nos podría dar una luz de por qué está mencionado. Pero Moisés nunca se le oscurecieron sus ojos. Y de los líderes que yo he visto en la Biblia, uno de los que más admiro y me parece... Esto estoy diciendo a título personal. Uno de los que he visto y que me parece que tiene muy buena visión hacia dónde iba es Moisés. ¿Saben lo que es guiar un pueblo de aproximadamente, ¿cuánto? 2 millones de personas por el desierto? Y el desierto que ellos están atravesando y lo que es estar 40 años, estar yendo por ahí, tuvieron batallas, etcétera. Alguien con visión tiene que haber gobernado. La gente sigue a alguien, mire, esto es un secreto que todo empresario ahora sabe, porque resulta que los estudios dicen que la gente, las personas, están buscando a alguien que sepa dónde ir, nada más. Lo único que quieren hacer para seguir, por eso es que siguen a cada persona. ¿Y saben por qué muchas veces no van a una iglesia o no quieren congregarse? Porque el mismo líder de la iglesia, porque el mismo misionero, porque la misma persona que acaba de abrir la iglesia, no sabe a dónde va. Él solo sabe que tiene que predicar el evangelio. Y eso es la misión.
Pues no es la visión, no sé si me entiende. Es la razón por la que está yendo. La misión. ¿Por qué estoy? Para predicar, para discipular, para ganar almas. ¿Sí? Pero eso no es la visión, porque la visión es de cada uno, que Dios le irá mostrando a cada uno. Y eso no se la puedo dar yo. Nosotros lo que queremos hacer un poco con Permanecer es esto, cambiar el tema de los típicos viajes misioneros de una semana, por ejemplo, que me parecen formidables porque yo he hecho muchos de esos viajes, de que tú vas y tocas puertas por una semana, lo dejas al misionero y vienen un montón de gente, ¿sí o no? Se hacen campañas, se hacen a veces campañas con niños y vienen como 600 niños, 500 niños y luego, después de 2 meses, te olvidaste del misionero, la iglesia se olvidó y lo dejaron totalmente abandonado. Y la iglesia siguió igual antes y después de que la iglesia estuvo esa semana. Ahora, que fue de bendición, por supuesto, hay gente que será salva y etcétera. Pero hay mucha gente que se queda sin discipulado, ya no vuelve a la iglesia, solo fueron porque habían unos, como dicen, ¿no? Unos extranjeros. Entonces, les llama la atención y fueron a la iglesia. Pero ya cuando se queda el líder, la persona que Dios ha puesto, el hombre de Dios, ya no, ¿para qué? Pero si él no sabe ni a dónde va. Un día predica una cosa, otro día predica otra cosa, está alternando, no sé, algunos otros hacen lo más fácil, ¿cuál es? Vamos a estudiar libros por meses, entonces vamos a estudiar que no está mal, pero digo, muchos lo hacen porque no quieren trabajar y agarrar y decir, bueno, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo les enseñe? Muéstrame y yo les mostraré, háblame y yo hablaré. Pero muchos están perdidos. ¿Y saben por qué lo sé? Porque conversamos con ellos. ¿Saben por qué lo sé? Porque están desesperados buscando, como les dije, la fórmula mágica. Cualquier cosa. He escuchado de amigos cercanos que me dicen, Juan Pedro, pero no entiendo qué pasa, ¿por qué? ¿Qué ocurre? Usé el libro y no funciona. Y ahora usé este método y no funciona. Y tengo 2 métodos más que ojalá que funcione. Y desesperado, porque preocupadísimo porque no funciona tal método. ¿Me entiendes? Entonces, pero ¿cuál es tu visión? ¿A qué Dios te llamó? Bueno, Dios me dijo que venga acá a predicar. Pero eso es lo que todos hacemos. Yo también vengo y predico acá y predico allá. Pero ¿cuál es tu visión? ¿A qué Dios te ha llamado puntualmente? Me encantó cuando Sharon fue a la iglesia de Gracia y dijo, ¿saben qué? Lo mío es trabajar. ¿Es con judíos, Sharon? Sí, con el pueblo judío, ¿no? Y yo me quedé, uy, qué chévere. ¿Saben por qué? Porque a veces se ha perdido esto de que Dios quiere que trabajemos específicamente. Dios le irá diciendo a cada uno en qué trabajar. Pero me gusta cuando ella tiene bien clara su visión. Mi visión es el pueblo judío. Y yo lo trabajo de esta forma porque Dios me ha mostrado. Y por favor, yo tengo el Facebook es una estrategia porque lo uso solo para mostrar tipo turismo. No me vayan a escribir porque no se puede. Pero lo tenía clarísimo. O sea, cuando tú la escuchas, tú dices, entonces la puedo apoyar porque sé que la tiene claro. Pero muchos misioneros llegan a las iglesias a pedir apoyo misionero y dicen, bueno, hermanos, sí, ayúdenos porque la iglesia no crece. O ayúdenos porque necesitamos plata. Pero no están diciendo para qué, cuáles son tus metas, cuál es tu visión. Mira, hermano, queremos alcanzar, Dios nos ha mostrado que podemos entrar a través de la familia, estamos haciendo esto, porque Dios es un Dios de estrategias, ojo, porque no vayamos a pensar de que, he escuchado muchas veces, no, que hagamos nomás y Dios bendecirá. Sí, es cierto, pero eso es muchas veces el recurso de los mediocres, si no entendemos bien. Dios es un Dios de estrategia. La forma como Josué conquistó todo la tierra prometida, históricamente es una de las mejores estrategias de guerra que han habido. Y fue Dios diciéndoles cómo hacer. Dios hace las cosas en orden, pero Dios pone la estrategia. Y una estrategia buena viene de una visión clara que Dios pone, ¿sí? Entonces, esta falencia nos preocupa sinceramente, porque entonces vemos muchas iglesias en muchos lados estancadas y no les... Ahora, hay iglesias donde Dios está orando y Dios lo llamó a alguien y ahí tiene que quedarse, así haya un convertido, porque en algún momento Dios lo llamará.
Pero lo que me preocupa es que haya 50, 60, 70 iglesias regadas por todo el Perú y muchas de ellas estancadas año tras año. No creo que Dios haya llamado a 50 para quedarse así. Porque Dios a veces llama, hay personas que las manda, a veces predican por años y nadie se convierte, hasta que alguien se convierte y cambia la vida de esa comunidad. Esos son casos. Pero si Dios te ha llamado a algún lugar, Dios te ha llamado por algo, y eso, hay algo que está ocurriendo. Y nosotros podemos ayudar a esto, y les voy a explicar cómo. Nosotros hemos visto en Segunda de Reyes, por favor, capítulo 6, verso del 15 al 17. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso del 15 al 17. Es uno de los relatos más bonitos que yo he leído en el Antiguo Testamento. Uno de los. En realidad me gustan todos los relatos, pero ese es bien interesante. Segunda de Reyes, capítulo 6, versos del 15 al 17. Dice: y se levantó de mañana. Esto ya creo que es un pasaje conocido. Sabemos, está hablando de Eliseo y su siervo. Él tenía un servidor ahí. Y resulta que el rey de Siria estaba enojado con Israel porque dice que cada cosa que hacía, Israel lo sabía. Dice, pero que hay un espía. Y alguien le dijo, no, lo que pasa es que hay un profeta al que Dios le dice lo que tú hables hasta en la cámara más escondida, hasta en el baño, ahí él lo va a decir, ¿ya? Y es bien interesante. Entonces, dice que, ¿dónde está este profeta? Ah, está en tal lugar. Muy bien. Fueron y rodearon el lugar donde estaba el profeta. Y acá sucede algo bien chévere. El verso 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad. La ciudad estaba sitiada. Ahora, ¿te imaginas lo que es ver un ejército sitiar una ciudad? Porque habían montes y de repente tú miras y ves llenecito así todo de ejército, con arcos, con espadas. Y no es que te venían a saludar o a dar la bienvenida porque habías llegado, es porque si te encontraban te iban a matar. Y él, como el servidor, también lo iban a matar. Así que él se preocupa y dice, entonces, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, a Eliseo, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Acá tenemos un problema de esta persona, que ambos habían estado en el milagro de Naamán, ambos habían visto cómo Dios obraba, ambos habían estado experimentando la misma cosa, habían visto un hacha flotar de la nada. Entonces, ambos están en la misma, por decir así, posición espiritual, ¿sí? Pero esta persona comienza a angustiarse y dice, Señor, que mira, está lleno de carros, está lleno de gente y nos van a matar, ¿no te das cuenta? Y Eliseo agarra y le dice, tranquilo, si hay más con nosotros. Más con nosotros, a ver, vuelve a mirar, está. Y dice, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que él vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Qué maravilloso! Porque de repente alguien que no tenía una visión, el hombre de Dios, ¿saben qué es lo que hizo? Ahora, si nosotros sabemos, Eliseo hizo más milagros que Elías, ¿sí o no? Porque Elías es poderoso. Y Eliseo hizo más milagros. ¿Se acuerdan cuando se le cayó el manto a Elías? Y una doble porción del Espíritu dice que reposó en Eliseo. O sea que Eliseo no era cualquier cosa, era pero un... Él podría haber hecho el milagro. ¿Por qué Eliseo no agarró y le dijo, ven, hijo mío, ¿qué pasa? Lo que pasa es que estamos rodeados. Tranquilo, hijo mío. Le impuso las manos, dijo, ve, hijo mío. ¿Por qué Eliseo no hizo eso? Sí, Eliseo había hecho un montón de milagros. Dios había hecho un montón de milagros a través de Eliseo. Pero es curioso porque Eliseo oró a Dios, porque solo Dios podía abrir los ojos del criado para ver. Y lo único que podemos hacer nosotros, lo que pasa es que nosotros no le podemos decir a nadie la visión que Dios tiene para él. No podemos ir donde el misionero y decirle, mira, Dios te ha mandado, me ha dicho que te... Le puedo dar unas pautas, le puedo asesorar,
alentar, pero Dios tiene que abrirle los ojos y Dios es el que le va a dar a él su visión correcta. Solo Dios. Y lo que nosotros podemos hacer ahora, me gusta lo que ustedes hacen acá, porque dedican tiempo de oración. Pero ¿saben también por qué podemos orar? Por visión. Porque Dios les vuelva la visión a muchos misioneros. Que como Pedro, muchos están como Pedro. ¿Se acuerdan? ¿Crees que pueda caminar hasta ti, Señor? Ven. Perfecto. Pedro camina sobre el agua. Mientras mira a Cristo, todo bien. De repente ve las cosas y perdió el enfoque, ¿sí o no? Y comienza a hundirse. Y muchos misioneros ya perdieron el enfoque. Muchos pastores ya perdieron el enfoque. ¿Y cómo podemos hacer nosotros? Orar, porque solo Dios puede abrirles de nuevo los ojos. Solo Dios les puede marcar el rumbo. Nosotros como Permanecer, lo que les contaba es lo que queremos hacer es asesorar al misionero, porque por ejemplo, no es lo mismo si no tienes una página web que una página web. Si alguien te enseña a hacer una página web ahora con la tecnología, te ayuda un montón, pero es una ayuda. No es lo mismo si alguien conoce un poco de publicidad con alguien que no sabe. Si alguien te dice, mira, ¿qué tal si mejoramos, digamos, este folleto y te lo hacemos así para ti? Le va a ayudar. ¿Pero le vamos a solucionar el problema? No. Lo único que son ayudas. Y lo que queremos hacer es darle ayuda al misionero. Pero no podemos hacer mucho si él no tiene su visión. Jamás voy a poder yo agarrar y crearle una visión que él no reciba directamente de Dios. Hay otro versículo y con esto termino. Bueno, es Hebreos, que ya todos lo conocemos. Puestos los ojos en Jesús. Nosotros tenemos nunca que quitar los ojos de Jesús. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces, cuando tú vas en misiones, cuando comienzas a ver un pueblo distinto, cuando comienzas una cultura distinta, todo eso te desanima. Seamos honestos. Todos prometemos que vamos a ayudar, pero en una mes se nos olvida, ¿sí o no? Y luego el misionero se queda ahí. ¿Cuántas veces han visto a las iglesias que dicen, sí, pues les vamos a dar y después ya no les manda? Entonces todo eso les hace depender solo de Dios y a Dios le encanta eso porque Dios obra ahí. Pero cuando ellos pierden la visión, comienzan a hacer otras cosas que a veces no eran la voluntad de Dios. Comienzan a tomar decisiones ya basadas en su pensamiento, en eso, porque perdieron la visión. Dios le dijo, anda por este lado, quiero que te enfoques en esto. Chao, no hay. Si no hay visión, ¿a dónde se van a enfocar? Aquí, ¿cómo van a ganar? ¿Cómo van a hacer crecer una iglesia si no tienen una visión correcta de a dónde ir? Porque las iglesias no son iguales. Como les decía, quieren repetir muchas veces los paradigmas que han visto en otros lados. En este lado funcionó, acá debe funcionar y no es así, porque Dios no obra igual. ¿Sí? Les mencioné acerca de Moisés y con esto voy a terminar. Moisés dice que nunca sus ojos se oscurecieron. 2 versículos adelante menciona que Dios nunca habló con ningún hombre como habló con Moisés. Que veía cara a cara a Dios. Ahora, obviamente no lo veía cara a cara, sino nosotros entendemos. La relación que Moisés tenía con Dios era tan íntima, tan de amigos, por decirlo así, como yo hablo con Harold todos los días, que sus ojos nunca se oscurecieron. ¿Saben por qué la mayoría perdemos la visión? Porque descuidamos la relación con Dios y comenzamos a confiar en las herramientas, en las facilidades que le puede dar a alguien, la tecnología. Dios va a usar todo eso, si Él lo quiere. Pero la visión, eso no se puede perder. Porque eso solo va a salir de su relación con Dios. De cuánto tiempo pasen ellos con Dios. De cuánto tiempo pasen orando, arrodillados. Muchos misioneros pensaron que ya ahora nos van a apoyar todo. Ya no oramos como antes de ir. Y poco a poco esa relación se comienza a distanciar y ahí ocurre la pérdida de la visión. ¿Cómo sé? Somos muy amigos con Harold, pero más amigos soy de mi esposa, porque mi esposa vivo con ella, todo el día paro con ella, ¿sí o no? Me acuesto con ella y me levanto con ella, entonces ya la conozco a mi esposa, basta solo que ella haga un gestito para yo saber para dónde quiere ir. Ya, tienes hambre. No, como las mujeres, ¿no? No, pero ya sé que ella quiere ir a un lado. Ya la conozco y me dice, ¿cómo me conoces? ¿Sabes cómo te conozco? Porque paso tiempo contigo. Si no pasara tiempo contigo, no voy a equivocar. Pero paso tanto tiempo contigo, somos tan unidos,
que te conozco. Y esa es la misma relación con Dios. Cuando perdemos eso, perdemos la visión. Entonces, si algo podemos orar y añadir un motivo de oración, es porque Dios vuelva a abrir los ojos de muchos misioneros que están en el campo, a veces sin visión, y los encontramos día a día. Porque escúcheme, el apoyo económico, así yo le demande a alguien para comprar una iglesia, para hacerla, si no tiene la visión correcta, y si perdió la visión y no la tiene de parte de Dios, esa iglesia, como he visto en casos, se va a quedar en un edificio lindo, construido y vacío. Porque hay, y lo hemos visto que hay. Entonces oremos para que eso no ocurra, pero podemos apoyarlos mucho en oración. Como Elías oró, Dios, por favor, abre sus ojos, muéstrale, ayúdanos a orar por ellos, a estar fieles por un misionero. Les agradezco mucho por este tiempo y que Dios bendiga todo este tiempo. Vamos a terminar orando. Y bueno, yo sí ya me tengo que ir. Muchas gracias por habernos invitado, de verdad. Es un privilegio siempre estar rodeado de tantos hombres de Dios. Lamentablemente por el trabajo sí tengo que volar porque tenemos una reunión ahorita a la 1. ¿Sí? Entonces vamos a terminar orando. Y muchas gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por lo que tú siempre nos enseñas cuando vamos a ella. Gracias por tu bendición, por el privilegio de poder servirte, Señor. Te ruego de todo corazón por tantos misioneros, tantas iglesias que a veces están sin visión, que han perdido el enfoque, Dios, de a dónde tú los llamaste. Por favor, te ruego que abras sus ojos, que nos ayudes a nosotros a orar, a ser fieles también por ellos. Te ruego estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.